Seguimos conversando aquí en Científicos Industria Argentina con el doctor Jorge Medina, especialista en memoria. No sé si hago bien decir, ¿sos especialista en memoria? No, trabajo en memoria, trabajo en neurociencia. En neurociencia. Recién mientras explicabas en la primera parte de la nota algo con respecto al recuerdo, por un momento tuve la siguiente sensación. Por favor, abortala si te parece que es un delirio total. Pero en la medida en que uno tiene, vamos a suponer que frente a algo que come, como vos decías, me produce cierta aversión. Entonces yo trato de recordar y algo, no sé si consciente o inconscientemente, que deberíamos discutir después, pero vamos a suponer que yo tengo registrado en alguna parte de mi cerebro, de mi ser, que eso no quiero más porque me trae un mal recuerdo, una mala sensación. Puede ser que pensar en eso haga que se prendan una cantidad neuronas o que se active algo que sea como un mapa en donde de pronto estas luces encendidas indican no quiero. ¿Es así? Es así. La idea es que cuando vos estás pensando en algo que te ocurrió, recordando, se activan los circuitos que han participado y participan en el guardado de esa información. De tal manera que si uno pudiera hacer el mapa de cada uno de los pensamientos, sería más fácil resolver todo. Pero no es tan sencillo, porque todos los individuos tienen circuitos parecidos pero no iguales. Ni tampoco tenemos, la misma persona tiene el mismo circuito, los mismos circuitos funcionando todo el tiempo. Por ejemplo, una experiencia como esta, una entrevista con vos, a mí me genera cambios en el cerebro que hacen que mi cerebro sea diferente desde ahora en adelante. Y todas las también el mío. Por supuesto, y todas las experiencias que estamos viviendo nos hacen cambiar. Por lo tanto, los circuitos nunca se repiten, nunca son iguales. Pero podríamos decir que a lo mejor hay un factor común, o sea, cada vez que yo tenga algo, por ejemplo, que me produzca displacer, podría decir que esa parte del mapa que me trajo displacer con una comida, a lo mejor se reproduce, no exactamente igual, pero ciertas componentes cuando, por ejemplo, se me cae el celular, supongamos, y puede ser que se me rompa, que también me genera displacer. Es verdad, vos vas a tener activación de aquellos circuitos que están relacionados con la emocionalidad negativa. Bien. Se van a activar. Y cada vez que vos tengas una emoción que tiende a ser negativa, vas a tener varias estructuras conectadas entre sí que se activan. No todas, sino un grupo de neuronas de cada estructura. ¿Cómo se midió eso? ¿Cómo se mide eso? Y eso se hace desde varios puntos de vista. Se hace con estudios de imágenes y generando que las neuronas se activen, entonces con marcadores moleculares se puede ver las neuronas prendidas, entonces uno las mira con imágenes, se le puede sacar fotos. En algún caso se puede mapear con marcadores para marcar las regiones, los axones para dónde van, de qué célula a qué célula. Hay diferentes métodos. En general se usa estudios de imágenes con microscopios, muy sofisticados. Yo hace un tiempo, calculo que hace 2 o 3 años, en un momento determinado estuve en una conferencia en Estados Unidos, en Nueva York, en donde un grupo de neurólogos y otras personas más, pero todos, digamos, relacionados con la medicina, mostraron un experimento tratando de mostrar cómo una persona podía desde afuera saber lo que el otro estaba pensando. Vos pusiste la cara ya... Es difícil. Es difícil, pero vi un experimento que no tengo ninguna razón para dudar de que fuera cierto, fue en el contexto de la NYU, en la Universidad de Nueva York, o sea que tenía el prestigio naturalmente que siempre le da el hecho de que sea un ámbito universitario. No parecía haber chantas, parecía haber gente realmente solvente en lo que hacía. Y entrenaban, por supuesto en un episodio muy elemental, entrenaban a una persona a ver, suponete, un zapato, una cara, una silla y una casa. Y después lo tenían conectado, digamos, pero siempre por afuera, y registraban qué actividad cerebral tenía en función de lo que estaba pasando. Después lo ponían le decían que piense, lo ponían como si fueran un tomógrafo y conectado a una computadora. Le decían que piense justamente en el zapato, en la cara, en la casa, y ellos podían desde afuera decir lo que el tipo estaba pensando. A mí, otra vez, eso me impactó mucho. Sí, hay algún indicio. Por ejemplo, si se activan ciertas áreas, vos podés estar pensando que él está pensando en lo que vos crees que él está pensando. En otras palabras, si vos estás pensando en una casa y se te activan ciertas regiones del cerebro que yo ya sé de antemano que tiene que ver con ciertas funciones del cerebro, puedo decir, él está pensando en algo. Es lo primero que puedo decir. No que no está pensando, está pensando en algo. Segundo, que está pensando en algo que tiene que ver con localización de algo. Con un objeto localizado en el espacio o con algo en el espacio. Entonces pienso a pensar,
¿Qué es? ¿Es un objeto, una casa, puede ser un campo? Pero no está pensando en el amor, digamos, en una cosa etérea, está pensando en un objeto tangible. Entonces uno ya sabe más o menos se le da una idea. A pesar de eso, creo que hay un cierto porcentaje de adivinación. Esa es la que yo creo todavía. Bueno, podría ser que con cosas muy específicas, 3 o 4 como eran acá, y él las estaba pensando en un cierto orden, y le dijeron, piense estas 4 cosas en algún orden. Hay un patrón particular eso, cerebral. Digamos, eso yo lo aceptaría, Sí, bueno, aceptaría, no tengo ninguna razón para no aceptarlo. Pero el tema es que esa persona a lo mejor ese día o en ese rato sufrió alguna situación ambiental y si le hacen el mismo experimento le da otra cosa. Tengo entonces esta pregunta para hacerte. ¿Están ustedes en camino de poder hacer que nosotros seamos capaces de reproducir las memorias que nos traen satisfacción y tratemos de guardar, no traer a la conciencia las que nos producen displacer? En realidad nosotros estamos en camino, todavía falta mucho, pero estamos en camino de atenuar las memorias traumáticas, no olvidarlas, porque si no, uno aprendió para algo no poner los dedos en el enchufe. No hay que olvidarse de las memorias traumáticas, hay que atenuarlas. Entonces, estamos en camino de atenuar nuestras memorias traumáticas y estamos en camino de prolongar nuestras buenas memorias. Ahora, pero una persona, por ejemplo, que sufrió el fallecimiento de un familiar digamos, en alguna situación, y creo que todos los que tenemos por lo menos la edad que yo tengo, en algún momento tuvimos que pasar, por ejemplo, yo tengo el fallecimiento de mi padre, que sucedió hace 26 años, 27 años, y obviamente no siento hoy la misma, no estoy en las mismas condiciones de estrés que estaba en ese momento. O sea, he aprendido a coexistir con el dolor ese y no lo tengo de la misma forma, pero es un aprendizaje, no lo traigo tanto. En algún momento alrededor de eso soñaba mucho, estaba muy consternado, ahora no. O sea, no quiere decir que quiera menos a mi padre, pero me doy cuenta que hay una diferencia en eso. Obviamente. ¿Cómo se mide eso? Y eso es así, vos fíjate, cuando uno empieza a recordar algo, la pregunta es, ¿uno qué recuerda? ¿El primer recuerdo original? Bueno, eso es una pregunta extraordinaria. ¿O recuerda lo último que recordó? Eso lo dijo Borges, entre otras cosas. Y yo siempre cuando doy alguna charla comento algunas cosas de Borges. Borges dice, por ejemplo, la memoria son islas en ese enorme océano del olvido. Una maravilla. O dice estas cosas como, por ejemplo, lo último que yo recuerdo es realmente lo que recuerdo. ¿Por qué dice eso? Bueno, recientemente se ha empezado a descubrir cuál es el mecanismo. Cada vez que yo recuerdo algo, tengo la capacidad de modificar ese recuerdo. Entonces llega un momento en el cual pasa el tiempo y tu recuerdo de tu padre y del momento del fallecimiento perdió ciertos tonos emocionales muy fuertes, el colorido. Bueno, el contexto que rodeaba todo. Y te queda un contexto distinto, te recordás a tu padre de otra manera. Y hay un cuento referido a cómo uno recuerda una situación desagradable en el momento y al año ya es distinto. Mira, por diferentes razones esa es una pregunta que siempre, por ejemplo, Víctor Hugo Morales y Alberto Kornblith, que son personas con las que tengo una relación muy fluida, siempre les pregunto esto y qué suerte que me lo recordaste vos ahora. Uno, ¿qué es lo que recuerda? ¿Recuerda algo no de la semana pasada, digo, pero supongamos un recuerdo que tenga algunos años en nuestra cabeza? ¿Recuerda lo que pasó o recuerda lo que dijo que pasó? Recuerda por ejemplo, ¿recuerda el episodio o recuerda lo que uno fue construyendo a lo largo del tiempo? Las dos cosas. Uno tiene la memoria original que está metida muy adentro y las memorias en catáfila de cebolla son las que fuiste formando con los recuerdos. ¿En catáfila de cebolla? En catáfila de cebolla. Me tenés que explicar eso porque no tengo tanta cultura. Cada capa de cebollas, sí. Cada capa se va generando cada vez que vos tenés un recuerdo sobre esa memoria original. Por eso es tan difícil llegar a la memoria original, pero es tan fácil decir la última memoria que recuerdo, sobre la misma memoria. Tengo una última pregunta para hacerte. ¿Qué es lo que, se las estoy haciendo a varios científicos argentinos y varias personas además, lo que pasa es que por televisión hablo con los científicos. ¿Qué es lo que vos crees que es cierto y no podés probar? En tu área de especialización, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, lo que no puedo probar... ¿Tenés alguna conjetura? Yo te doy tiempo para pensar mientras hablo yo. Tengo una conjetura que no puedo probar aún, que todo lo que se viene diciendo sobre el guardado de información en el cerebro es falso, porque en realidad no es solamente la corteza quien guarda la información, sino que se guarda en un circuito entero que involucra varias partes del cerebro a la vez. Y es difícil de resolver esa pregunta. Y nos está llevando ya 2 o 3 años y tenemos
idas y venidas, idas y venidas. No es fácil de resolver. Hay muchos científicos que están tratando de resolver en realidad dónde está la traza de la memoria, dónde está la parte física de la memoria. No la parte que uno piensa, la memoria. Es que yo me acuerdo que fue la primera pregunta que te hice. ¿Dónde estaba localizado? Está muy difícil eso. Gracias, Jorge. No hay por qué. El gusto de haber conversado aquí en Científicos e Industria Argentina con el doctor Jorge Medina. Nosotros seguimos ahora con el programa. Un cadáver encontrado en un río o un lago siempre guarda el misterio de cómo y por qué llegó ahí. Para ayudar a resolverlo, Nora Maidana interviene con su ojo experto de bióloga. Ella es la responsable del laboratorio donde se estudian unas algas microscópicas, las diatomeas. Pero ¿cómo se relacionan estas algas con la investigación policial? Supongamos que en un lugar cualquiera del país se encuentra un cadáver relacionado con un cuerpo de agua, cerca de un lago, dentro de una laguna, dentro de un arroyo, en un río. Si se sospecha que esa muerte puede haberse producido por la entrada de agua en las vías respiratorias, que eso es lo que llamamos muerte por sumersión o muerte por ahogamiento húmedo, si hay esa sospecha, entonces el médico forense pide que se haga el test de diatomeas o el test de microalgas. Test de diatomeas. ¿Dónde se realiza? Laboratorio de Diatomeas Continentales, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Diatomeas. Algas unicelulares cubiertas de sílice. Información que brinda. Diagnóstico de muerte por sumersión. La clave que dan las diatomeas para resolver estos casos está en su recubrimiento de sílice. Esa cubierta celular es característica de cada especie, tiene un tipo de cubierta celular especial, entonces se las puede reconocer por esa cubierta y eso es útil, por ejemplo, a la hora de establecer si ese cuerpo, si yo le encuentro diatomeas adentro, si esas diatomeas son iguales a las del agua en el que lo encontraron o no lo son. Las diatomeas entran en el cuerpo a través de la circulación. Por eso, en la autopsia, los médicos forenses toman muestras de tejido cadavérico con mucha irrigación sanguínea, como la médula ósea. El Poder Judicial nos mandan un oficio para que nosotros intervengamos y además nos mandan un frasco en el cual, un frasco parecido a este, que en este momento está vacío, pero con material, con médula, y en el cual figura el rótulo del caso en el cual vamos a nosotros a intervenir. A su vez, también nos mandan una muestra de agua del lugar, como para hacer el análisis del fitoplancton, de las diatomeas que están presentes en el lugar donde se levantó el occiso. La muestra de médula se coloca en un baño térmico a 50 grados durante un mes para degradar el tejido graso de la médula. Porque la médula ósea tiene mucho tejido graso y esa grasa impide que yo vea las diatomeas al microscopio. Una vez terminada esta etapa, se observa la muestra de médula a través del microscopio buscando restos de diatomeas o diatomeas completas. El material está muy fragmentado y hay abundantes restos de otras algas. Entonces después en realidad se coteja lo que observamos en la médula o lo que llegamos a encontrar en la médula con el listado que le llegamos a sacar del lugar donde se levantó el occiso. Si encontramos una coincidencia, es de suponer que la muerte se produjo en ese lugar. Si no hay coincidencia, quiere decir que el fallecimiento, que es presumiblemente por ahogamiento, no se dio en ese lugar. Esto es importante porque uno no solo necesita saber si se murió ahogado o no, sino también dónde se produjo esa muerte. Y las diatomeas van a ser muy diferentes, las de las nacientes de un arroyo con las de la desembocadura. Entonces nos puede dar una cierta precisión de dónde proviene ese cuerpo. Si murió in situ en el lugar donde se lo encontró o proviene de otro lugar.
También es posible que lo hayan matado en otro lugar y el cuerpo haya derivado aguas abajo, pero en ese caso no va a tener diatomeas. Este es el único laboratorio donde se trabaja sistemáticamente en el diagnóstico de muerte por sumersión. Hasta hoy, Nora y su laboratorio ya colaboraron en más de 60 casos. De una manera muy pequeñita, yo siento que ayudo a que esa familia pueda dar por cerrado un caso doloroso. Después de la pausa, viajamos a los anillos de Saturno y descubrimos las simetrías de los cristales. Momentos después, llega un nuevo planteo matemático del profesor Paenza.